Buenos días, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. La misión de la iglesia es ser discípulos de Jesucristo, comprometidos con el discipulado que se basa en la palabra de Dios, la adoración verdadera, la salvación por la fe en Jesús, la restauración espiritual, la comunión y la vida familiar. Dios le bendiga. ¿Cómo están ustedes? Espero que la mano de Dios esté cada día llenándoles de paz, de amor, de bendición, saturando su corazón de esa misericordia que experimentamos y podamos seguir avanzando. Es un hermoso privilegio entrar a sus hogares trayendo la meditación de la palabra del Señor y trayendo también la esperanza, lo que el Señor nos enseña en las Sagradas Escrituras. Un saludo cordial a mis queridos hermanos y hermanas, a nuestros amigos y amigas y a los consiervos y consiervas en el Señor que nos honran con su presencia. El pasado día estuvimos hablando de ese carácter tan perverso, tan malo en el hombre y las mujeres de los tiempos finales. Señalamos claramente la urgente necesidad de evitar a ese tipo de personas. Hablamos de los hombres y un listado de esas características que dañan, que hacen que los tiempos sean peligrosos, y también de las mujeres. Y hablamos de las mujeres que aquí aparentemente son mujeres jóvenes que están arrastradas por el pecado, por múltiples concupiscencias y que contribuyen en el pecado de estos hombres. Y nos quedamos en el versículo 9 del capítulo 3 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y vamos a arrancar del versículo 10 al 17, en donde estaremos cifrando el conocimiento de la palabra de Dios esta noche. Capítulo número 3, versículo 10, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Así que le invito, si usted la tiene ya, podemos seguir entonces. Dice la palabra del Señor: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, abarco el 11, persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Venía arrastrando una entrega del carácter que hay en estos hombres perversos que hacen peligrosos los tiempos. El tiempo está peligroso por hombres que son amadores de sí mismos y tienen una gran cantidad de connotaciones, pero también son hombres amadores más de los deleites que de Dios, a los cuales hay que evitar. Las mujeres eran doncellas, mujeres jovencitas atrapadas en concupiscencias que fácilmente eran atraídas por estos hombres y seducidas de tal manera que llevaban pecado. Esto dijo el Señor, que eran opositores de la verdad, como lo hicieron James y Jambres a Moisés, y que al final estos no iban a seguir adelante. Está el escritor sagrado argumentando esto, pero de repente se para y dice: pero tú, a ti que me estás oyendo, a mí, pero tú también, dice acá, has seguido mi doctrina. La doctrina es la enseñanza relativa a algo. El escritor sagrado Pablo le está diciendo a Timoteo: tú has seguido mi enseñanza, lo que yo te he enseñado. Y Pablo ha logrado explicar en todas sus epístolas, tanto aquellas que son congregacionales como las que son personales, ha logrado explicar que su doctrina es Jesucristo, que su enseñanza, que el centro de atención para él y de tensión en su mensaje era Jesucristo. Pero tú has oído, has escuchado, has seguido mi doctrina. En la actualidad, cada uno se arroga el derecho de decir que la doctrina que tiene es la que Dios ha revelado. Cada uno se arroga el derecho de decir mi doctrina, pero Pablo estaba hablándonos de esta doctrina, de la palabra del Señor. No estaba hablando simplemente ya de sus dichos, de sus hechos, de lo que él decía, sino de todo aquello que conforma para nosotros estas sagradas escrituras, la Biblia.
para nosotros debe ser entendido. Ha seguido la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la palabra de Dios, no a la voluntad ni al pensamiento de un hombre, sino que es las sagradas escrituras, las cuales dice la palabra, hacéis bien en escuchar o estar atentos a ellas. Así que Pablo le dice a Timoteo, como se nos exhorta a nosotros, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Es decir, el ejemplo de Timoteo ha sido Pablo. A mí me fascina esto, porque contrario a todos aquellos hombres amadores de sí mismo, existe alguien que ha dado ejemplo, y en el caso de Timoteo, alguien que ha seguido el ejemplo. Hay una gran irrupción en la vida del ser humano cuando decide continuar o seguir con un ejemplo. Juan, el apóstol, en una de sus epístolas, la epístola número 3, señala de que hay en la congregación una persona que parlotea, que habla de más, que no deja que la obra de Dios se desarrolle, impide que los hermanos reciban a los otros. Pero hay un hermano que ha seguido un buen ejemplo, que ha dado un ejemplo, y eso le permite ser puesto para que los demás le sigan y imiten lo bueno que ha realizado. Cada uno de nosotros deberíamos de tener un ejemplo a quien imitar. Sabemos que nuestro ejemplo máximo es Jesucristo. Él, dice el apóstol Pedro también, Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas, su caminar, su camino. Y el escritor sagrado dice ahora, tú has seguido mi doctrina. En lugar de ser un hombre avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante, cruel, aborrecedor de lo bueno, en lugar de ser alguien que se ame a sí mismo más, a los deleites más que a Dios, tú has escuchado mi doctrina. Y este es un llamamiento serio para todos nosotros. Lo que debemos de seguir es la doctrina verdadera, la palabra de Dios. No debemos de seguir un hombre, debemos seguir la palabra, la prédica, la enseñanza, el tema que esta persona nos está dando. Pero para nosotros los creyentes, el tema, el contenido, nuestra predicación, nuestro evangelio se basa en nuestro Señor Jesucristo, no en nadie más. Y eso es lo que debemos aprender acá. Contrario a esos hombres perversos, a eso que va a ser peligroso los días, en los tiempos, nosotros debemos de tener un acomodamiento real de vida, de persona, de conducta, de fe, de accionar a la palabra de Dios. Y también habla de las persecuciones que han padecido y que en todas ellas les ha librado el Señor. Y Pablo da testimonio, mira, estos hombres perversos van a amar más los deleites que a Dios, pero tú has sufrido persecuciones conmigo y en todas nos ha librado el Señor. Me ha librado, dice Pablo, pero Timoteo estuvo con él y fue librado también. Y tú y yo podemos dar testimonio de que el Señor nos ha librado de muchas cosas perversas. Así que, contrario al stand de esos hombres que hacen peligrosos los tiempos, debe surgir un hombre, una mujer que en lugar de hacer peligrosos los tiempos pueda llegar a vivir la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia que la Biblia nos enseña, e incluso aprender a padecer persecuciones, porque de todas ellas nos librará el Señor. Y es cierto, decíamos el pasado día, que van a venir tiempos peligrosos en los últimos días. Pero señalaba yo, pero no por COVID. COVID es una de tantas pestes que ha venido. ¿Sabían ustedes que pestes en lo que va del siglo XXI, solo el siglo XXI, que estamos en el año 20 del siglo XXI, ya han habido manifestaciones de pestes, 8 oportunidades, en 8 oportunidades en diferentes lugares? Ébola, Zika, allí están manifestándose aún en algunos lugares.
hemos tenido 8 manifestaciones, incluyendo el COVID-19. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos tenido más de 40. Algunos la cifran en 42, otros en 43, otros un poquito como 39, 38. Pero lo cierto es que en la historia han habido un montón de situaciones adversas en cuanto a la contaminación, en cuanto a pestes, en cuanto a pandemias. La Organización de las Naciones Unidas dicen que hay 10 que son las principales. Ahí está el SIDA, está la viruela, está el sarampión, está la fiebre de Hong Kong. Hay una gran cantidad de manifestaciones. Pero los tiempos no son peligrosos por las pandemias, son peligrosos por la conducta, la forma de conducirse de los hombres. Y tú y yo lo que debemos hacer es conformarnos a la doctrina, comenzar a avanzar, comenzar a caminar en imitar la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia, y saber sufrir persecuciones. ¿Han habido persecuciones para la iglesia? Las hay. En la actualidad, por ahí anda un medio digital sacando un montón de situaciones, tocando nombres de iglesias, tocando nombres de personajes. Y yo creo que la realidad es que si tuvieran algo concreto, algo verdadero, el Ministerio Público debería estar realizando ya una investigación y no solamente mencionando nombres. Porque si en Guatemala algo debería prevalecer es la justicia. Y para prevalecer la justicia, el derecho debería ser pronto, la justicia debería ser cumplida, pronta y cumplida. Pero nosotros debemos apegarnos a esto. Mientras el hombre querelloso, el hombre malo, el hombre perverso está haciendo sus cosas, nosotros debemos de cuidar la doctrina, nuestra fe, nuestra conducta, nuestro propósito, nuestra longanimidad, nuestro amor, nuestra paciencia, y aprender a sufrir persecuciones. Aunque estas personas estén hablando, no importa que hablen. El día que el juzgado, el día que el Ministerio Público haga una investigación, que lleven a los culpables ante la justicia, ante la ley. Así debe de ser. No debemos de sentirnos mal que si nos quieren investigar, gracias a Dios a mí no tendrían que, pero si nos investigaran, ¿cuál sería el problema? Que investiguen a los creyentes. ¿Cuál es el problema? Por ahí dice el dicho que el que nada debe, nada teme. Así que, primero, nuestra conducta debe ser apegarnos a una diferente forma de vida. Aquellos hombres perversos, mujercillas plagadas de concupiscencia, van por un camino y nosotros debemos de tomar otro camino, otro derrotero. Pero de repente Pablo avanza más que a Timoteo. Ese versículo 10 y 11, esos dos versículos están dedicados a Timoteo de una manera muy particular. Claro, nosotros debemos de tomar lo que nos corresponde, lo que nos da a nosotros la palabra, porque es el consejo real. Pero ahora dice en el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Miren, qué tremendo. También todos. Y todo, siempre he dicho yo, excluye nada. Todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir persecuciones. No importa. Fíjate lo que te estoy diciendo. No importa el país donde estés, el grado académico que tengas. No importa el grado económico, la escala económica que tú vivas. No importa si tu género, si eres hombre o mujer. Si tú quieres vivir en piedad según Jesucristo, si tú quieres andar como Cristo anduvo, si quieres andar piadosamente como Él se manifestó, vas a tener persecuciones. Bienaventurados sois, dice la Escritura, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El asunto no es que hablen, el asunto es que digan mentira. Si una persona dice la verdad, pues es verdadera, pero si está inventando, si está siendo una persona que inventa para dañar,
pues somos bienaventurados si nosotros no hemos hecho nada perverso, nada malo, y por el contrario, estamos siguiendo el ejemplo que Pablo ha dicho de seguir, de ser seguidor, de ser discípulo de la doctrina, de ser seguidor de la conducta, del propósito, de la fe, de la longanimidad, del amor, de la paciencia y de las persecuciones. Pero los malos hombres, dice el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mire que es tremendo eso. Recientemente tuve la oportunidad de asistir a unas personas con una situación, y cuando terminamos de desvelar todo lo que había en esa situación, nos dimos cuenta que alguien había sido engañado con una mentira. Y tras esa mentira, alguien estaba vituperando a otra persona porque había creído la mentira que le habían dado. Cuando se descubre toda la mentira, este personaje queda una tremenda vergüenza, porque había creído una mentira y porque había dañado, había ofendido a otra persona. Claro, ofreció disculpas, pero a golpe dado no hay quite. Y luego tuvo ahora pleito y enemistad con aquel que le había mentido, con aquel que le había engañado. Pero lo que dice es que los hombres perversos, las mujeres perversas, de los que hablamos el día miércoles, estos van a ir de mal en peor, porque van a estar engañando y van a ser engañados, pero tú prevaleces en la verdad. El que anda en el día, dijo el Señor Jesucristo, no tropieza. El que anda en la verdad es verdadero. El que anda en la mentira es falso. El padre de mentiras, que es el diablo y Satanás, Dios lo reprenda, está desde hace mucho tiempo diciendo falsedades y mentiras. Pero el que es verdadero cuenta con la misericordia de Dios, con la aprobación del Señor, con su piedad, y él, aunque se cometan injusticias contra aquel que hace la verdad, Dios lo va a levantar. El verso 14 nos dice, pero persiste tú, y otra vez vuelve la carga hacia Timoteo, y que nosotros debemos de tomar nuestra parte. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mira, tú por favor sé persistente. Tú has oído, dijo él, fíjese bien, has sido seguidor, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia y las persecuciones. Tú persiste en ello. Querido hermano, querida hermana, es necesario que nosotros persistamos en la doctrina que se basa en la palabra de Dios, en el contenido de la Escritura. Es necesario que nos basemos en la conducta que vale la pena imitar de aquel que teme a Dios, que obedece al Señor, que lo sirve, que lo honra, que lo ha reconocido como a Dios. Es necesario que sigamos con fe en nuestro Señor Jesucristo, que nuestro corazón realmente permanezca en el propósito firme de adorar, de bendecir y hacer todo para la gloria del Señor. Es necesario persistir en ser longánimes, que ser personas que hagan piedad, que hagan misericordia, que ayuden a los demás. Es necesario manifestar amor a todos. Estaba leyendo un versículo, ahora mismo no recuerdo la cita, pero dice el texto: portaos varonilmente. Parece una exhortación fuerte, pero termina diciendo ese versículo: haced todo con amor. O sea que una de las expresiones de ser varonil implica hacer las cosas con amor. ¡Qué maravilloso! Eso deberíamos de estar procurando nosotros. Paciencia. La paciencia, el saber soportar, el saber aguantar las situaciones adversas, esperando con una vehemente fe en el Dios que todo lo resuelve. Y sufriendo penalidades, sufriendo las persecuciones. Tú persistes sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién las has aprendido. Y luego viene el famoso texto que se le atañe allí a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo crecemos para salvación? Lo hemos tratado la semana pasada, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por la cual puedes crecer para salvación. Cuando bebemos, cuando comemos, cuando nos nutrimos de esta palabra, nos preocupamos de estudiarla, de analizarla, cuando nos preocupamos de ella, recibimos crecimiento para salvación. Y aquel hombre, Timoteo, desde la niñez había sido enseñado por sus familiares, por las personas que eran su abuelita, lo dice en otra parte, y por su madre. Y entonces dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El verso 16 nos dice, ¿por qué es que puede hacernos crecer la palabra? Allí dice, toda la escritura, Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, repito, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Entonces, si algo debemos aprender de estos 2 días, el pasado y este, es que hay hombres perversos, malos, que han hecho los días peligrosos. También hay mujeres perversas, malas, que se acercan, son atraídas por estos hombres perversos, por estos hombres malos, se dejan seducir por ellos y están allí haciendo cada vez más peligroso estos tiempos. Pero contrario a eso, hay hombres de Dios. Los hombres perversos son amadores más de las vanidades, de las cosas sin fundamento, de los deleites que de Dios. Pero tú debes amar a Dios. Tú debes realmente seguir al Señor. Por eso debes de ser el hombre de Dios. Pero estas sagradas escrituras, la Biblia, es útil para enseñarte, para no vivir como esos hombres perversos. Es útil para que tú vengas y aprendas, para que seas redarguido. Es decir, que cuando cometes un error rápido, tu corazón, tu ser sienta que estás haciendo mal. Para redarguir, para corregir, para enderezar el camino. A veces vamos caminando y nuestra mente nos juega malas pasadas, nuestro corazón nos juega malas pasadas y podemos torcer el camino, pero inmediatamente volvernos, porque nos redarguye el Señor y nos corrige su palabra para instruir en justicia, en verdad. La palabra de Dios nos enseña el juicio, la verdad, nos enseña la vida, a fin de que nosotros como hombres de Dios estemos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Entonces esa balanza entre el perverso hombre de estos tiempos y los hombres que tememos a Dios, los hombres de Dios, está en una cosa: en tanto los hombres perversos hacen que los tiempos sean malos, tú y yo tenemos que ser hombres, y las mujeres que hagan que los tiempos sean buenos. Está pesando mucho la maldad, está pesando mucho la iniquidad, está pesando mucho el hecho que hayan hombres y mujeres perversos, maleantes, delincuentes, que hacen todo este tipo de listas que vimos el pasado día. Pero tú tienes que ser un hombre que realmente tomes la decisión, mujer que debes tomar la decisión de decidirte por aprender, por ser discípula de la doctrina verdadera que está en la Biblia, de la conducta de los santos hombres y mujeres que marcan una forma de ser, una forma de conducirse, una forma de activar. Hombres y mujeres que realmente son ejemplo en todas las áreas de su vida, en el propósito de adorar, de bendecir al Señor, de servirlo. Sigue, camina, busca a esas personas, apégate a ellas, únete a ellas, de fe, de aquellas personas que a pesar de las vicisitudes, de las situaciones difíciles, continúan creyendo en el Señor, continúan firmemente creyendo en el Señor. Conviértete en una de las personas
que ayude a los demás, que extienda su mano, que vea al menos valido y le extienda, le dé al necesitado, al que tiene hambre. Por favor, ama, aprende a amar y aprende a soportar toda aflicción, toda persecución. Porque cuando tú haces eso, como Pablo lo está diciendo de Timoteo, entonces tú serás ese hijo de Dios, esa hija de Dios, ese hombre, esa mujer de Dios, que va a ser enseñada, que va a ser redarguida, corregida, instruida en justicia por la palabra de Dios. Es la palabra del Señor la que va a enseñar, la que va realmente a respaldar todo el efecto de que en lugar de estar sembrando discordia, sembremos paz. En lugar de estar poniendo tiempos difíciles, pongamos tiempos de ayuda, de socorro, de auxilio, donde extendemos la mano, donde nos ayudamos los unos a los otros. Nos falta convertirnos en una comunidad. Si algo ha desvelado esta pandemia, es que la iglesia en general y las iglesias locales en particular, muy pocos estaban listos para dejar de ver por su propio pedazo y comenzar a ver por lo de los demás. No mire cada quien a lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Solamente los hombres perversos y las mujeres perversas son las que se fijan en lo suyo propio porque se aman a sí mismos, porque aman los deleites más que a Dios. A ellos hay que evitar, pero también para nosotros, para los hijos de Dios, debemos caminar, debemos de ir directamente al ejemplo que Dios nos ha dado en sus santos varones y mujeres en las Sagradas Escrituras. Si me he dado a comprender entonces, en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. Días peligrosos. Pero tú y yo podemos hacer que esos días no sean tan peligrosos cuando comencemos a actuar en solidaridad, en amor los unos para con los otros, en la ayuda mutua, en el extendernos la mano, en el ser una verdadera comunidad cristiana donde lo personal es secundario y lo primario es el bien de los demás. Quiera Dios que tú y que yo cambiemos eso y desde donde estamos mostremos que se puede vivir mejor en estos tiempos peligrosos. Que el Señor Dios Todopoderoso pueda iluminar tu corazón, pueda hacer en mi corazón el suficiente lugar para comenzar a ser diferentes y tener una manifestación cristiana verdadera y en los preceptos que hemos estado hablando. Quiera Dios que tus ojos sean luz para tu cuerpo, pero también para dirigir en el caminar cotidiano a muchas personas. Quiera Dios que tu boca sea una fuente de agua dulce, que lance esa agua para refrescar el alma de las personas. Quiera Dios que tus manos sean las manos de Dios accionando en beneficio de los pobres y necesitados de este siglo. Quiera Dios que tus pies sean aquellos que anuncien el mensaje de la verdad, del evangelio de la salvación. Quiera Dios que ceñidos los lomos con el apresto, que puesto el yelmo de la salvación, calzado del evangelio, con la espada del Espíritu y con el escudo de la fe, caminemos para beneficio de toda nuestra sociedad. Espero en Dios que algo hayas aprendido. Espero en Dios que algo te haya hablado el Señor, pero sobre todo espero que a partir de mañana, cuando te levantes, sea una persona diferente, porque cambiaste hoy. Evita a lo perverso y sigue el ejemplo de lo bueno. Te invito a orar conmigo. Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, tu piedad. Que cada uno de los que están conectados con nosotros, sea acá por estos medios o audiblemente, puedan percibir la necesidad de ser diferentes a las personas del mundo. La posibilidad de marcar un cambio radical como cristianos, en donde no digamos simplemente que somos tal número, sino que se sienta la influencia de personas que hacen menos peligrosos los tiempos
para gloria de tu nombre. Aunque sabemos, Señor, que la maldad se multiplicará y la fe de muchos se resfriará, también sabemos, Señor, que para los que amamos tu nombre, para los que te amamos, aquellos que no hemos sido salvos solamente porque nosotros lo digamos, sino que hemos sido elegidos por ti, por el Espíritu Santo, para nosotros todas las cosas nos ayudan a bien. Y que ese bien esté en nosotros para siempre. Te amamos y te bendecimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que la paz de Dios, que el Señor Dios Todopoderoso esté con ustedes, que nos volvamos a ver. Un abrazo fraternal, de amor, de amistad y una exhortación de vivir en paz. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.